¿Va a intervenir en primer lugar o solamente como portavoz el señor Eleja Barrieta? ¿O qué? Los dos. ¿Va a dividir los tiempos en la réplica? Muy bien. Pues adelante. Gracias. Eskerrik asko, presidente Jauna. Eskerrik asko, ministra Anderea. Gracias por estar aquí. Gracias por la presentación que ha realizado. Trataré de apuntar una serie de cuestiones que para nosotros y nosotras son importantes, y trataré también de no repetir con cuestiones que se han dicho con anterioridad a mi turno de palabra. Lo primero, manifestar que estamos bastante de acuerdo en lo que se refiere al diagnóstico que de la situación internacional usted ha presentado. Coincidimos en identificar esas 4 grandes fracturas globales. Pensamos, y creo que estaremos de acuerdo también, en que vamos tarde, en que ya estamos sufriendo parte de las consecuencias de no haber atajado esos problemas con anterioridad. Estamos en plena transición de un modelo a otro en el que va a cambiar prácticamente todo. Y en ese tipo de transiciones tan radicales siempre afloran muchísimas tensiones, muchísima inestabilidad. Y este proceso no va a estar exento tampoco de esas tensiones. Su informe, para ser más concreto, apunta a tendencias centrífugas caracterizadas por populismos y nacionalismos excluyentes, y otras tendencias que ustedes consideran centrípetas, caracterizadas por responder de manera inclusiva a esos diferentes desafíos. Y abogan por unas relaciones internacionales multilaterales. Ha dicho usted que una de las bases de esas relaciones multilaterales es la propia dialéctica, esto es, relaciones entendidas de una manera en la que todos aprendemos del resto y en la que tratamos de afrontar retos comunes de manera conjunta, desde un principio de eficacia. Me gustaría apuntar 2 cosas a ese respecto. La primera no es nueva, se lo he comentado en anteriores ocasiones. España es un Estado plurinacional y nosotros consideramos que en Europa, en estados plurinacionales, en aquellos estados más democráticos y plurinacionales, existe una tendencia también para resolver disputas como la vasca o la catalana de manera dialogada, acordada y también a través de referéndum pactados, cada vez más. Próximamente volveremos a ver en Escocia y otras latitudes ejercicios similares. Segundo, en cuestiones tan relevantes como la independencia del Poder Judicial, el encarcelamiento de representantes políticos, artistas por delitos de opinión, España sigue encabezando rankings internacionales de forma negativa. Y esos rankings no aparecen mencionados en este informe. Coincido en ello con el señor Clerías y con el senador Vidal también. Entiendo que su ministerio puede jugar un papel importante en tratar de importar, en tratar de traer esas tendencias democratizadoras que he mencionado y que se están dando en el conjunto del continente. Y considero que ustedes tienen un problema, una contradicción entre cómo se quieren proyectar, cómo se proyectan y cómo son percibidos por esa comunidad internacional. Y esa contradicción se debe a lo que acabo de mencionar. Es muy difícil jugar un papel más relevante a nivel internacional sin tener los deberes hechos. Y más allá de loas diplomáticamente obligadas que usted puede citar o mencionar, creo que es un hecho que existe una contradicción entre cómo se tratan de proyectar y cómo son percibidos. Un papel más relevante a nivel internacional, para lo cual se propone, y estamos de acuerdo nosotros, la promoción de unos derechos humanos plenos y garantizados, además de apoyar procesos de democratización. Y apuntan en su informe o marcan una serie de prioridades geográficas en la que, como no podía ser de otra manera, destaca primero la relación con el entorno europeo, pero no olvidan en el informe otra serie de regiones, como puedan ser la vecindad mediterránea, la relación con América Latina, Asia-Pacífico, África subsahariana, etc. Aprovechando esos 2 vectores, me gustaría apuntar una serie de casos concretos. El primero, me gustaría mencionar el informe o el trabajo que ha hecho, el comentario que ha hecho Amnistía Internacional sobre su plan, y en él Amnistía Internacional considera significativo
que no haya ninguna mención a preocupaciones de derechos humanos en el seno de la Unión Europea y apunta a los retrocesos de derechos humanos en varios países europeos. Bueno, primeramente yo diría, creo que no les sorprenderé si digo que yo añadiría otra serie de países europeos a esa lista de países en los que no se respetan los derechos humanos. Pero esta es una comparecencia de la ministra de Exteriores y dejaré esos comentarios para cuando tenga ocasión de hablar con el ministro del Interior. En cualquier caso, sí que me interesaría saber a qué se debe esa ausencia en el informe, tal y como apunta Amnistía Internacional. Y paso rápido y corriendo a otras latitudes, porque el tiempo pasa. Colombia. Observamos con mucha preocupación el desarrollo del proceso de paz en Colombia. El mismo destaca estos últimos años por un flagrante incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos de paz, por una violación de derechos humanos sistémica. Me atrevería a decir que, desgraciadamente, se está repitiendo más o menos lo que pasó en su día con el M-19, con el proceso de paz del M-19, y que se está produciendo una eliminación sistémica de disidentes políticos. España ha jugado un papel en ese proceso. Y me gustaría preguntarle qué opina de la situación del mismo y qué va a hacer desde su ministerio para que se corrijan los puntos que he mencionado. Bueno, sobre Sáhara, esta semana hemos tenido ocasión de escuchar su opinión en sede parlamentaria. El próximo pleno en el Senado tenemos una moción, consecuencia de interpelación, en la que podremos discutir más sobre el tema, por lo que no voy a mencionarlo. Pero sí me gustaría apuntar, en el caso de Palestina, me gustaría hacer una pregunta concreta. Comparto lo que ha dicho el senador Vidal, pero me gustaría una pregunta concreta que tiene que ver con la reciente propuesta que el presidente palestino Abbas ha realizado en la línea de organizar una conferencia internacional de paz. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Piensa defenderla, promoverla? ¿Va a participar España en la misma? Nos gustaría saber su opinión. Me voy un poco más lejos. En su informe mencionan a Asia y Pacífico como una zona estratégica de especial interés, y me gustaría aprovechar esta comparecencia para apuntar la situación dramática que se vive en Papúa Occidental, en el conflicto que le enfrenta con Indonesia. Durante los últimos 18 meses, ese conflicto se ha visto acrecentado. Hemos visto cómo protestas populares han sido reprimidas de forma salvaje. Se están produciendo violaciones de derechos humanos muy graves. Estas incluyen detenciones, tortura, eliminación, etcétera. Hemos escuchado a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, a la señora Bachelet, expresar una preocupación y malestar por la situación, y existe a nivel internacional, se está dando un proceso en el que son ya 83 estados los que han solicitado a la Alta Comisionada que visite Papúa Occidental. Entre esos estados, destacaría por cercanía o para dar un poco una idea de lo globales que son, pues a Holanda, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica, solo por mencionar algunos. La pregunta es concreta. ¿Piensa su gobierno ser el siguiente estado en esa lista en solicitar a la Alta Comisionada una visita a Papúa Occidental para que pueda, de forma independiente, atestiguar lo que está ocurriendo? Y sigo en la región, un poco más al norte, y me gustaría comentar la situación en Myanmar también. Estamos seguros que tienen pleno conocimiento de lo que está sucediendo. Se ha dado un golpe de Estado. Es un país que históricamente ha sido muy castigado. Sufrió una dictadura, una junta militar durante más de cinco décadas. Creo que hace menos de una década que acabó esa junta militar, y se ha producido recientemente otro golpe militar. Y estamos en un momento clave. En un momento clave porque, por una parte, a nivel interno se están produciendo toda una serie de protestas, y a nivel externo la Junta está tratando de conseguir reconocimiento. Estos mismos días hemos visto cómo ha visitado un representante de la Junta Militar Tailandia y está tratando de reunirse con los ministros de Exteriores, con sus homólogos de Tailandia y creo que de Indonesia, si no me equivoco. Nos preocupa además dos cuestiones importantes, que es Myanmar es un país también plurinacional, es un país en el que conviven muchísimas nacionalidades.
A partir del fin de la anterior Junta Militar se inició un proceso de paz muy complejo, pero muy interesante, en el que más de 14 nacionalidades, más de 14 grupos armados étnicos iniciaron un proceso de diálogo con el Gobierno central para tratar de avanzar a un Estado federal. Este proceso, evidentemente, se ha visto truncado por este golpe militar también, y estamos viendo cómo la confrontación está volviendo a ser el pan de todos los días. España ha jugado algún papel también en ese proceso, menor, pero ha acompañado algunas de las misiones internacionales que han tratado de apoyar ese proceso de paz. Y nos preocupa también la situación de los Rohingya. Ya vimos lo que pasó recientemente, la grave crisis humanitaria que surgió a través de cómo fueron y cómo han sido tratados, y nos preocupa que en este momento pueda suceder lo mismo. Señora ministra, entiendo que usted es conocedora, puede que no en este momento, de todo el detalle, pero de lo que está sucediendo. Nos gustaría saber qué es lo que su Gobierno piensa y qué es lo que su Gobierno pretende hacer para que esa junta militar no pueda seguir en Myanmar, y para que no se instaure de forma definitiva. No sé cómo voy de tiempo, rápidamente menciono una última cosa. Ya hemos sobrepasado el tiempo, pero... Vale, pues no se preocupe, lo dejo ahí mismo. Muchas gracias. Pues muchas gracias.